En el momento en que los ojos de mi madre se encontraron con los de Leo al otro lado de nuestro comedor, supe que había cometido un terrible error. Su sonrisa, esa curva practicada y predatoria que había visto desplegar contra innumerables víctimas a lo largo de los años, me lo dijo todo. Lo iba a destruir, pieza por pieza, como destruía a todos aquellos que no cumplían sus imposibles estándares. Lo que no sabía era que Leo llevaba 15 años esperando este preciso instante. Lo que no podía haber imaginado era que el hombre del que me había enamorado tenía la clave para desentrañar todo lo que mi familia había construido sobre mentiras. Si te está gustando esta historia, suscríbete y házmelo saber en los comentarios desde dónde nos sigues. Tu apoyo lo es todo. La invitación había parecido tan sencilla cuando la extendí 3 semanas antes. ¿Te gustaría conocer a mis padres?, le pregunté a Leo mientras tomábamos café, viendo el vapor ondear entre nosotros como la cómoda intimidad que habíamos construido en 6 meses de noviazgo. Hizo una pausa, una vacilación tan breve que casi me la pierdo, antes de asentir con esa suave sonrisa que por primera vez conquistó mi corazón. Ahora, de pie en el vestíbulo de mármol de mi casa de la infancia, me preguntaba si había cometido el mayor error de mi vida. «Ivy, cariño», resonó la voz de mi madre como una campana, perfectamente modulada para transmitir la calidez justa para el público, manteniendo al mismo tiempo ese filo subyacente que tan bien conocía. Descendió por la gran escalera en una nube de Chanel No. 5 y seda, con su pelo plateado recogido en el tipo de moño elegante que a su estilista le llevaba 2 horas perfeccionar. La doctora Margarita Whitmore, ex profesora universitaria, actual figura de la alta sociedad, y mi madre, siempre había sido hermosa de una manera que intimidaba en lugar de invitar. A sus 62 años, aún dominaba las estancias con solo su presencia y esa inteligencia afilada como una navaja que manejaba como un bisturí. «Madre, te presento a Leo», dije, con la voz más firme que mis nervios. «Leo Martínez». Leo dio un paso adelante y vi a mi madre catalogar todo sobre él en un abrir y cerrar de ojos. Su americana de segunda mano, gastada pero limpia. Sus zapatos, lustrados pero claramente no caros. Su pelo oscuro, ligeramente demasiado largo para los gustos conservadores de mi madre. Su piel morena, que en el mundo de mi madre lo situaría inmediatamente en una categoría que nunca reconocería abiertamente, pero que sin duda juzgaría. «Un placer, señora». «Whitmore», dijo Leo, extendiendo su mano con una confianza que me sorprendió. Su voz era cálida, culta, sin revelar ningún nerviosismo que yo esperara. Mi madre le tomó la mano con el más ligero roce de las yemas de los dedos, como si temiera la contaminación. «Qué interesante», dijo, dejando que la palabra resumara con descendencia. «¿Y a qué se dedica, señor Martínez?» «Soy trabajador social», respondió Leo con calma. «Trabajo con jóvenes en riesgo en el Distrito Centro». El silencio que siguió pareció una espada suspendida sobre nuestras cabezas. Vi la expresión de mi madre cambiar a través de varias microexpresiones: sorpresa, desdén y algo que parecía casi diversión. «Qué noble», dijo finalmente, torciendo la palabra en algo afilado. «¿Y dónde estudió?» «Un instituto técnico». El calor me inundó las mejillas. «Madre, está bien, Ivy», dijo Leo en voz baja, con su mano buscando la mía con un apretón que de alguna manera logró ser tanto tranquilizador como una advertencia. «En realidad tengo un doctorado, señora Whitmore, de Stanford». La ceja perfectamente esculpida de mi madre se arqueó. «¿De verdad? ¡Qué sorprendente! ¿En qué campo?» «Psicología educativa», con un enfoque en las barreras socioeconómicas para el logro académico. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Vi algo parpadear en el rostro de mi madre, una sombra de algo que no pude identificar del todo. «¿Qué académico?», dijo con el mismo tono que usaba cuando hablaba de cosas que consideraba por debajo de su consideración. «Tu padre te espera en el estudio, Ivy. Tal vez al señor Martínez le gustaría refrescarse antes de cenar». Era una despedida, educada pero inconfundible. Leo asintió gentilmente. «Sería encantador, gracias». Mientras subíamos las escaleras hacia el baño de invitados, no podía sacudirme la sensación de que algo importante acababa de ocurrir, algo que me había perdido por completo. La mano de Leo en la mía se sentía diferente, no nerviosa ni insegura, sino decidida, como un hombre que sabía exactamente a dónde iba. «Lo siento», susurré cuando llegamos al rellano. «Ella siempre es así con gente como yo». La sonrisa de Leo era suave, pero contenía un filo que nunca había visto antes.
No te disculpes por ella, Ivy. No eres responsable de lo que ella elige ser. La forma en que lo dijo, tan específica, tan cargada de significado, me hizo estudiar su rostro con más atención. Había algo allí, algo que nunca había notado en todos nuestros meses juntos, una dureza alrededor de sus ojos, una firmeza en su mandíbula que hablaba de viejo dolor y de una ira aún más antigua. Leo, comencé, pero ya se dirigía hacia el baño. Vuelvo en un momento, dijo, cerrando la puerta con un suave chasquido que de alguna manera sonaba definitivo. La cena fue un campo de batalla disfrazado de alta cocina. Mi madre se había superado a sí misma con la disposición de la mesa, cristal que atrapaba la luz como diamantes, cubiertos que costaban más que el alquiler de la mayoría de la gente, flores dispuestas con la precisión de una operación militar. Todo diseñado para intimidar, para recordarle a nuestro invitado exactamente dónde se encontraba en la jerarquía social. Padre, que Dios lo bendiga, hizo lo posible por ser acogedor. Thomas Whitmore siempre había sido el más amable de mis padres, contento con dejar que mi madre dirigiera mientras él se centraba en su práctica legal y en sus queridos libros, pero incluso sus intentos de conversación se sintieron forzados bajo la presencia amenazante de mi madre. Así que, Leo, dijo mi padre cuando nos sentamos, Ivy nos dice que trabajas en el centro. Eso debe ser un trabajo exigente. Lo es. Estuvo de acuerdo Leo, aceptando el vino que mi madre sirvió con la mínima cortesía, pero gratificante. Estos chicos se enfrentan a obstáculos que la mayoría de la gente no puede imaginar. Cuando puedes ayudar a uno de ellos a ver un camino a seguir, hace que todo valga la pena. «Qué admirable», dijo mi madre, con un tono que sugería todo lo contrario. «Aunque imagino que el sueldo es bastante modesto, seguramente alguien con tu educación podría encontrar oportunidades más lucrativas». Quise desaparecer bajo la mesa. «Madre, eso es inapropiado. Es una pregunta justa», dijo Leo con calma, tomando un sorbo de vino que probablemente costaba más que su salario semanal. «Tiene razón, señora Whitmore. El sueldo es modesto, pero he aprendido que hay cosas más importantes que el dinero». «¿Cómo cuáles?» La sonrisa de mi madre era afilada como cristal roto. La integridad, para empezar. La capacidad de dormir por la noche sabiendo que no has construido tu éxito sobre el sufrimiento de otros. La temperatura de la habitación bajó varios grados. Vi la mano de mi padre detenerse a medio camino de su copa. Vi la sonrisa de mi madre congelarse en su sitio. «Qué filosófico», dijo mi madre con cuidado. «Aunque supongo que aquellos de nosotros que hemos trabajado duro para lograr el éxito, podríamos tener una perspectiva diferente sobre el valor de la ambición». «Oh, creo en el trabajo duro», dijo Leo, cortando el salmón con movimientos precisos. «Solo creo que es importante ser honestos sobre qué tipo de trabajo estamos haciendo realmente». «¿No está de acuerdo, profesor?» La palabra golpeó la mesa como una bomba. «Profesor. No señora Whitmore, ni señora, sino profesor». Dicho con una familiaridad que no tenía sentido, pronunciado con un peso que sugería historia. El tenedor de mi madre chocó contra su plato. Por primera vez en mi vida, vi cómo se agrietaba su compostura. «¿Perdón?», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Leo levantó la vista de su plato. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella al otro lado de la mesa iluminada con velas. Cuando sonrió, no se parecía en nada a las expresiones gentiles que yo había llegado a amar. Esta sonrisa era afilada, conocedora y absolutamente despiadada. «Digo, ¿no está de acuerdo, profesora Whitmore, sobre la importancia de la honestidad en nuestro trabajo?» El silencio se extendió entre ellos como un cable tenso, vibrando con una tensión que yo no entendía. Mi padre parecía confundido, mirando alternativamente a uno y otro como si estuviera viendo un partido de tenis jugado en un idioma que no entendía. «Me temo que no sé a qué se refiere», dijo mi madre, pero su voz tembló casi imperceptiblemente. «Oh, creo que sí lo sabe». Leo dejó su tenedor y se recostó en su silla, completamente a gusto de una manera que de alguna manera lo hacía más aterrador que cualquier muestra de ira. «Después de todo, ya nos hemos conocido, aunque supongo que tenía un aspecto muy diferente hace 15 años, más joven, más pobre, más vulnerable». Todas la palabra vulnerable pareció hacer eco en el repentino silencio del comedor. Podía oír el reloj de pie en el pasillo. Podía oír mi propio corazón martilleando contra mis costillas. Mi madre se había quedado completamente quieta, con el rostro pálido bajo su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Creo que ha habido algún error», dijo, pero las palabras salieron ahogadas. «Ningún error».
La voz de Leo era suave ahora, casi amable, lo que de alguna manera lo hacía infinitamente más peligroso. Aula 247, Facultad Universitaria, martes y jueves por la tarde. Estratificación social en la educación estadounidense. Semestre de otoño de 2010. Mi padre dejó su copa de vino con un chasquido seco. «Margarita, ¿de qué está hablando?» Pero mi madre no estaba mirando a mi padre. Estaba mirando a Leo como si fuera un fantasma resucitado de su pasado, su compostura cuidadosamente mantenida desmoronándose como pergamino viejo. «Fue usted muy memorable, profesora», continuó Leo de forma conversacional, como si estuviera hablando del tiempo, aunque no supongo que me recuerde específicamente. Yo era solo otro chico becado para usted, otra anomalía estadística que estorbaba en su prístina aula. «Leo», susurré, la confusión y el creciente horror luchando en mi pecho. «¿De qué estás hablando?» Se volvió hacia mí entonces, y por un momento su expresión se suavizó. «Lo siento, Ivy. Sé que esto no es lo que esperabas esta noche, pero algunas conversaciones tienen 15 años de retraso. Eres Martínez», dijo mi madre de repente, el nombre saliendo de sus labios como una maldición. «Leonardo Martínez. ¿El qué? ¿El que qué, profesora?» La voz de Leo interrumpió la de ella como una cuchilla. ¿El que hizo demasiadas preguntas? ¿El que cuestionó sus teorías sobre la jerarquía académica natural? ¿El que se atrevió a sugerir que quizás, solo quizás, los antecedentes socioeconómicos tenían más que ver con los resultados educativos que la inteligencia innata? Sentí que me ahogaba. El hombre con el que había estado saliendo durante 6 meses, el hombre del que me había estado enamorando, era de repente un extraño. Y mi madre, mi brillante y consumada madre, parecía querer desaparecer. «No entiendo», dije, con la voz apenas audible. «Su madre y yo tenemos una historia», dijo Leo, sin apartar los ojos de la cara de mi madre. «Ella fue mi profesora durante mis años de pregrado. Tenía 22 años, trabajaba en 3 empleos para pagar la universidad, vivía de ramen y determinación. Pensaba que la educación era el gran igualador. Pensaba que los profesores debían levantar a los estudiantes, no derribarlos». «Basta», dijo mi madre bruscamente recuperando la voz. «Cualesquiera que sean los agravios que creas tener». «¿Que creo tener?» Leo se rió, pero no había humor en ello. «Profesora, se pasó un semestre entero destruyendo sistemáticamente mi confianza, mis calificaciones y mi fe en el sistema académico. Cuestionó mi inteligencia delante de toda la clase. Sugirió que solo estaba allí por requisitos de diversidad. Me hizo sentir como un impostor que no tenía derecho a soñar con nada mejor que las circunstancias en las que nací. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Esto no podía ser cierto. Mi madre, cualesquiera que fueran sus defectos, era educadora. Creía en el aprendizaje, en levantar a las personas a través del conocimiento, y... «Estás mintiendo», dije débilmente, pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, pude ver la verdad escrita en el rostro afectado de mi madre. «Ojalá fuera así», dijo Leo suavemente. «De verdad, porque haría que amarte fuera mucho más sencillo». La admisión flotaba en el aire entre nosotros. A pesar de todo, las revelaciones, la confrontación, la ruptura de todo lo que yo creía saber, él todavía me amaba. Debería haber sido un consuelo. En cambio, se sintió como otro peso que presionaba sobre mi pecho. «Margarita», dijo mi padre en voz baja, con la voz cargada de una comprensión incipiente. «Por favor, dime que esto no es cierto». Pero mi madre no parecía poder hablar. Se quedó sentada, congelada en su silla, su perfecta compostura finalmente, completamente destrozada. «Me puso un suspenso en la clase», continuó Leo, con la voz firme pero con las manos apretadas sobre la mesa. «No porque mi trabajo no fuera lo suficientemente bueno, tenía sobresalientes en mis otras clases, sino porque me atreví a discutir con sus teorías favoritas sobre la jerarquía social y la selección natural académica. Porque tuve la audacia de sugerir que quizás la pobreza no era un defecto de carácter. «Para», susurré. «Por favor, para allá». «Casi lo dejo», dijo Leo, y ahora podía oír el viejo dolor bajo su exterior controlado. Con 22 años, trabajando hasta el agotamiento, y mi profesora, alguien a quien se suponía que debía respetar y aprender, me decía que no pertenecía, que estaba ocupando un espacio destinado a estudiantes más merecedores. «Tienes que entender», dijo mi madre de repente, con la voz agrietándose como hielo sobre aguas profundas. «Los estándares, la integridad académica». «No». La voz de Leo cortó su excusa con precisión quirúrgica.
No te atrevas a enmarcar esto como estándares académicos. Esto fue crueldad, pura y simple, y ambos lo sabemos. Miré a mi madre, realmente la miré, y vi a una extraña. La mujer que me había criado, que me había enseñado sobre literatura y arte y la importancia de la educación, de repente parecía una silueta de cartón de sí misma, como no había visto nunca este lado de ella. Cuéntale sobre el trabajo, dijo Leo en voz baja. ¿Qué trabajo?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Las manos de mi madre temblaban ahora. Leo, por favor. El trabajo sobre la equidad educativa que pasé 3 meses investigando y escribiendo. 40 páginas de análisis cuidadosamente documentado sobre cómo la pobreza sistémica crea barreras para el éxito académico. Estaba muy orgulloso de ello. Pensé que incluso podría ser lo suficientemente bueno como para enviarlo a una revista académica. Mi padre estaba mirando a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. Margarita, ¿qué hiciste? Le puso un suspenso, dijo Leo. No porque la investigación fuera defectuosa, no lo era. No porque la redacción fuera mala, era uno de los mejores trabajos que había hecho. Lo suspendió porque contradecía su creencia de que el éxito académico se basaba principalmente en la capacidad natural en lugar de en la oportunidad. Eso no es, comenzó mi madre. Luego se detuvo, sus palabras muriendo en su garganta. Escribió, carece de rigor intelectual, en la parte superior de la primera página. Continuó Leo implacablemente, en tinta roja, como si fuera un niño que la había decepcionado. Pero esa no fue la peor parte. Me sentí enferma. ¿Cuál fue la peor parte? Leo se quedó callado durante un largo momento, con la mandíbula trabajando como si las palabras fueran físicamente difíciles de pronunciar. Me llamó a sus horas de consulta. Me dijo que las personas como yo deberíamos estar agradecidas por la oportunidad de ser educados en absoluto, en lugar de desafiar a nuestros superiores. Dijo que los estudiantes becados que se crecían demasiado a menudo veían que su ayuda financiera se reconsideraba. La sangre se me drenó de la cara. ¿Amenazó tu beca? No con esas palabras. Nunca con esas palabras. Tu madre es demasiado inteligente para eso. Pero el mensaje era claro. Ponte a la cola. Acepta tu lugar. O vuélvete a encontrar de donde vienes. Mi padre se levantó tan abruptamente que su silla raspó contra el suelo de parqué. Margarita, dime que está mintiendo. Dime que no amenazaste la ayuda financiera de un estudiante por una diferencia de opinión académica. Pero mi madre solo se quedó allí, su máscara perfecta finalmente, completamente caída. Sin ella parecía más pequeña de alguna manera, más mayor, casi frágil. Estaba protegiendo los estándares académicos, susurró. La integridad de la institución. Estaba protegiendo su ego, dijo Leo, pero su voz era suave ahora, casi compasiva. No soportaba que un chico becado del lado equivocado de la ciudad pudiera entender algo sobre educación que usted no entendía. No podía soportar la posibilidad de que sus teorías sobre la jerarquía académica natural pudieran estar equivocadas. ¿Cómo es que...? Comencé, luego me detuve. ¿Cómo sabías quién era yo? Cuando nos conocimos, ¿sabías? Leo se volvió hacia mí, y por primera vez desde que comenzó esta conversación, pareció inseguro. Al principio no. Tu apellido es bastante común. Ivy Whitmore no conectó inmediatamente con la profesora Margarita Whitmore en mi mente. Pero cuando mencionaste que tu madre era exprofesora, cuando me contaste sobre su trabajo en teoría educativa, lo sabías, dije, dándome cuenta de ello como un golpe físico. Cuando aceptaste conocer a mis padres, sabías exactamente quién era ella. Sí, dijo simplemente, lo sabía. La traición me dolió más que cualquiera de las revelaciones de mi madre. Así que, ¿qué es esto? ¿Un plan de venganza elaborado? Acércate a su hija, haz que se enamore de ti, y luego humillar a su familia? No. La palabra salió feroz, desesperada. Ivy, no. Lo que pasó entre nosotros, lo que está pasando entre nosotros, eso es real. Eso nunca fue parte de ningún plan. Pero planeaste esto. Señalé los restos de nuestra cena. Esta confrontación. Lo has estado planeando durante meses. Leo se quedó callado durante un largo momento. Lo he estado planeando durante 15 años, dijo finalmente. Pero no así. Nunca así. La admisión flotaba en el aire como humo, asfixiante e ineludible. Miré al hombre que creía conocer, tratando de conciliar a la persona amable y atenta que me había sostenido durante los malos días y había celebrado mis pequeñas victorias con este extraño que había orquestado una elaborada confrontación con mi familia. 15 años, repetí entumecida.
Has estado planeando esto durante 15 años. Necesito que entiendas, dijo Leo, inclinándose hacia adelante en su silla, con los ojos suplicantes. Después de lo que pasó en su clase, casi lo dejé todo. Estuve a punto de abandonar los estudios, de aceptar que tal vez ella tenía razón. Tal vez yo no encajaba en el mundo académico. Tal vez las personas como yo debíamos quedarnos en nuestro lugar. Pero no lo hiciste, dijo mi padre en voz baja. Se había quedado de pie, con la mente de abogado claramente trabajando sobre las implicaciones de todo lo que estaba escuchando. No lo hice, pero me llevó 2 años de terapia y el apoyo de otros 3 profesores reconstruir lo que ella destruyó en un semestre. 2 años para recordar que mis ideas tenían valor, que mi perspectiva importaba, que yo pertenecía a esas aulas tanto como cualquier otra persona. Mi madre finalmente encontró su voz. Estás siendo dramático. ¿Una clase difícil no? ¿Una clase difícil? El control de Leo finalmente se agrietó, y escuché los años de dolor y rabia enterrados en su voz. Profesora, casi destruyó toda mi carrera académica. Me hizo cuestionar todo sobre mí mismo, mi inteligencia, mi valía. ¿Tiene alguna idea de lo que es tener 22 años y que alguien a quien se supone que debes respetar te diga que no eres lo suficientemente bueno? ¿Que nunca lo serás? Yo mantenía los estándares, dijo mi madre desesperadamente. Si no podías soportar la crítica... ¿Crítica? Leo se levantó ahora, su compostura finalmente, completamente perdida. Me dijo delante de toda la clase que mi metodología de investigación era típica de alguien de mi entorno, y todos sabíamos lo que eso significaba. Cuestionó si realmente había escrito mis propios trabajos, sugirió que podría haber tenido ayuda de estudiantes más cualificados. Hizo bromas sobre mi ayuda financiera, mi ropa de segunda mano, mi trabajo de estudio en la cafetería. Cada revelación me golpeó como un golpe aparte. Miré a mi madre y vi a una extraña cruel que había torturado sistemáticamente a un joven cuyo único crimen era ser pobre y atreverse a tener opiniones. Lo peor, continuó Leo, con la voz quebrándose ligeramente, fue que empecé a creerla. Empecé a pensar que quizás tenía razón. Quizás solo me estaba engañando a mí mismo. Quizás estaba ocupando un espacio que pertenecía a alguien más merecedor. Leo, susurré, extendiendo la mano hacia la suya, pero él retrocedió. Pasé los siguientes 5 años en la escuela de posgrado trabajando el doble que todos los demás, no porque no fuera lo suficientemente inteligente, sino porque tenía que demostrarme a mí mismo que su madre estaba equivocada. Cada trabajo, cada presentación, cada interacción con un profesor, estaba escuchando su voz en mi cabeza, esperando que alguien más me dijera que no pertenecía. El comedor parecía una tumba. Mi padre se había hundido de nuevo en su silla, con la cara gris por la conmoción y lo que parecía vergüenza. Mi madre se sentó congelada, con lágrimas corriendo por sus mejillas, su maquillaje perfecto finalmente, totalmente arruinado. Así que sí, dijo Leo, con la voz firme de nuevo, pero hueca. He estado planeando esta confrontación durante 15 años. No los detalles, no los pormenores, sino el momento en que pude mirarla a los ojos y decirle exactamente lo que costaron sus estándares académicos, lo que su crueldad casi le robó al mundo. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Leo se volvió hacia mí, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sonrió. Realmente sonrió, con calidez y afecto genuino. Quiero decir que todo lo que he logrado, cada niño al que he ayudado, cada vida que he podido tocar, nada de eso habría sucedido si me hubiera rendido, si la hubiera dejado ganar. Te hiciste trabajador social por lo que pasó, dije, comprendiendo. Me hice trabajador social, porque sé lo que se siente cuando te dicen que no importas, porque entiendo lo que es que alguien en el poder use ese poder para aplastar tu espíritu, porque he visto de primera mano cómo el sistema les falla a los niños que no encajan en el molde. Miró a mi madre entonces, y su expresión era compleja. Ira y dolor, sí, pero también algo que podría haber sido lástima. He ayudado a más de 300 niños a entrar en la universidad en los últimos 10 años, dijo en voz baja. Niños de hogares rotos, niños en acogida, niños cuyos padres nunca terminaron la escuela secundaria, niños como yo. Y cada uno de ellos merecía algo mejor de lo que usted me dio. Las cifras golpearon la habitación como una fuerza física. 300 niños, 300 vidas cambiadas, sueños preservados, futuros salvados. Pensé en el modesto apartamento de Leo, en su ropa de segunda mano, en su cuidadosa administración, y de repente entendí la elección que había hecho.
Podría haber seguido una carrera lucrativa, podría haber ascendido en la escala académica, podría haberse vuelto rico y cómodo. En cambio, había elegido hacer guardia en la puerta, asegurándose de que ningún otro niño se enfrentara a lo que él había enfrentado solo. «Margarita», dijo mi padre con la voz hueca, «¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle eso a un estudiante?» Mi madre lo miró, el rímel corrido por sus mejillas como lágrimas negras. «No entiendes las presiones, Tomás, las expectativas. La universidad estaba cambiando. Nos estaban presionando para que fuéramos más inclusivos. Los estándares se estaban diluyendo. Para», dije bruscamente. «Para ya. No te atrevas a enmarcar esto como una noble defensa de la excelencia académica. Aterrorizaste a un estudiante porque era pobre y se atrevió a no estar de acuerdo contigo. Ivy, no». Me puse de pie, mi silla raspando contra el suelo. «Me he pasado toda la vida defendiéndote, poniendo excusas por tus comentarios, tus actitudes, tu crueldad casual hacia las personas que considerabas inferiores a ti. Me dije a mí misma que era solo esnobismo intelectual, que exigías excelencia de todos los que te rodeaban». Mi madre se estremeció como si la hubiera abofeteado. «Pero esto no se trata de la excelencia, ¿verdad? Se trata de poder. Se trata de asegurarse de que las personas que desafían tu visión del mundo sean castigadas por ello. Se trata de mantener a la gente en su lugar. Eso no es. Yo nunca». «Amenazaste su beca», dije, con la voz en alza. «Amenazaste con destruir su futuro porque escribió un trabajo que te incomodó, porque tuvo la audacia de sugerir que, quizás, el sistema del que te beneficiabas no era justo». Leo me tocó el brazo suavemente. «Ivy, no tienes que...» «Sí, tengo que hacerlo», dije con fiereza, «porque esta es ella, esta es como siempre ha sido, y he sido demasiado ciega para verlo». Los recuerdos inundaron mi mente, cosas que había olvidado o racionalizado. Los comentarios cortantes sobre mis amigos, de familias menos privilegiadas, la forma en que desestimaba las luchas de mis alumnos como excusas, el racismo casual disfrazado de discurso intelectual, el clasismo envuelto en lenguaje académico. «¿Te acuerdas de Sarah Chen?», pregunté de repente. Mi madre parecía confundida. «¿Quién?». «Sarah Chen, mi amiga del instituto. Sus padres tenían un restaurante en el centro. La conociste una vez, cuando vino a recogerme para un baile del instituto». Vi el reconocimiento parpadear en los ojos de mi madre, y con él, la culpa. «Me dijiste más tarde que debía tener cuidado con la compañía que hacía, que algunas personas podrían tratar de usar las conexiones de nuestra familia para avanzar. Me hiciste cuestionar una amistad con una de las personas más amables e inteligentes que conocía porque sus padres trabajaban con sus manos en lugar de sus mentes. Ivy, solo estaba velando por ti. Me estabas envenenando», dije en voz baja. «Tal como intentaste envenenar a Leo. Me estabas enseñando a ver a las personas como categorías en lugar de como individuos, a valorar las credenciales por encima del carácter, a confundir privilegio con valor». Mi padre estaba mirando sus manos, con los hombros caídos con lo que parecía derrota. «¿Cuántos más hubo, Margarita? ¿A cuántos estudiantes trataste así?» «Estaba protegiendo los estándares académicos», repitió mi madre, pero las palabras sonaban huecas incluso para ella. «Estaba protegiendo tu propio sentido de superioridad», dijo Leo, «y la tragedia es que probablemente destruiste un potencial que podría haber cambiado el mundo. ¿Cuántos niños se rindieron por culpa de profesores como tú? ¿Cuántas mentes brillantes se perdieron porque les dijeron que no encajaban?» La pregunta quedó en el aire como una acusación. Pensé en todas las historias que Leo me había contado sobre su trabajo, sobre niños que habían salido del sistema de acogida, niños cuyos padres estaban en prisión, niños que habían sido dados por perdidos por todos, excepto por él. ¿Cuántos de ellos podrían haberse convertido en médicos, profesores, ingenieros, artistas, si hubieran tenido a alguien que creyera en ellos en lugar de derribarlos? «Necesito irme», dije de repente, el peso de todo aplastándome. «No puedo. Necesito aire». Me dirigí hacia la puerta, pero la voz de Leo me detuvo. «Ivy, espera». Me volví, y la expresión de su rostro casi me rompió el corazón. Amor y miedo y esperanza desesperada se mezclaron. «Necesito que sepas», dijo con cuidado, «que conocerte, enamorarme de ti, eso nunca fue parte de ningún plan. Esa fue la idea del universo de una justicia perfecta, o de una ironía cósmica. No estoy seguro de cuál. Pero lo sabías», dije. «Durante meses sabías quién era mi madre, y no me lo dijiste». «Porque estaba aterrorizado», admitió. «Aterrorizado de que la eligieras a ella por encima de mí,
aterrorizado de que vieras este momento como prueba de que no soy lo suficientemente bueno para ti, de que solo soy el chico becado vengativo tratando de destruir a tu familia. Sus palabras me dejaron helada, porque debajo de todo mi dolor y confusión, ese miedo era exactamente lo que corría por mi mente. La idea de que tal vez toda esta relación se había construido sobre el engaño, que tal vez me había enamorado de alguien que me estaba usando para saldar una vieja cuenta. ¿Me estás? Pregunté, la pregunta apenas audible. ¿Usando? No, dijo inmediatamente acercándose. Ivy, todo entre nosotros es real. La forma en que te siento, la forma en que me haces reír, la forma en que me desafías a ser mejor. Nada de eso tiene nada que ver con tu madre o con lo que pasó hace 15 años. Pero planeaste esta confrontación. La has estado planeando durante 15 años. Planeé encontrarla algún día y decirle lo que costó su crueldad. Planeé asegurarme de que supiera que tuve éxito, a pesar de sus mejores esfuerzos por destruirme. Pero nunca planeé enamorarme de su hija. Nunca planeé que esto se tratara de algo más que viejas heridas y una ira más antigua. Mi padre aclaró suavemente su garganta. Quizás todos deberíamos tomarnos un momento para... No, dije bruscamente. He terminado de tomarme momentos. He terminado de poner excusas y suavizar las cosas, y pretender que las verdades incómodas desaparecerán si simplemente no hablamos de ellas. Miré a mi madre. Realmente la miré, y vi 15 años de mentiras cuidadosamente construidas desmoronándose. Me has mentido toda mi vida, sobre quién eres, sobre lo que crees, sobre el tipo de persona que me enseñaste a ser. Ivy, por favor. Soy profesora de inglés en el instituto, continué implacablemente. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que trabajo con chicos de todos los orígenes imaginables. Chicos que son brillantes pero pobres. Chicos que luchan pero se esfuerzan más que nadie que haya conocido. Chicos que se enfrentan a obstáculos que ni siquiera puedes imaginar. Mi madre estaba llorando abiertamente ahora, su perfecta compostura completamente desaparecida. Y cada día trato de asegurarme de que sepan que sus voces importan, que sus perspectivas son valiosas, que pertenecen a mi clase y a cualquier clase a la que elijan entrar. Trato de ser la profesora que Leo necesitaba y que usted se negó a ser. No entiendes las presiones. Entiendo perfectamente. La interrumpí. Entiendo que te sentiste amenazada por un joven que se atrevió a sugerir que tus cómodas teorías sobre la jerarquía académica podrían estar equivocadas. Entiendo que usaste tu poder para castigarlo por tener la audacia de desafiar tu visión del mundo. Entiendo que eres exactamente el tipo de profesora que convierte la educación en un privilegio en lugar de un derecho. Leo me estaba mirando con una expresión que no podía descifrar del todo. Orgullo, tal vez, o alivio, o posiblemente solo sorpresa de que finalmente estuviera viendo con claridad. El hombre del que me enamoré, dije, volviéndome para mirarlo por completo, dedicó su vida a asegurarse de que ningún otro chico pase por lo que usted le hizo pasar. Gana menos dinero del que podría, trabaja más horas de las que debería, y dedica su propio tiempo y energía a levantar a los chicos que el sistema preferiría ignorar. Eso es lo que es. Eso es en lo que eligió convertirse después de que usted intentó romperlo. Ivy, comenzó mi madre. Y tú, dije, volviéndome hacia ella de nuevo, te convertiste en alguien que organiza galas benéficas y habla de la importancia de la educación, mientras destruye sistemáticamente la confianza de los estudiantes que no encajan en tu estrecha definición de valía. Te convertiste en alguien que confunde privilegio con mérito y usa el lenguaje académico para vestir viejos prejuicios. Las palabras fueron duras, pero se sintieron como la verdad finalmente dicha después de años de cuidadosa cortesía y ceguera deliberada. Me he pasado toda mi vida adulta tratando de estar a la altura de tus estándares. Continué, con la voz quebrada ligeramente. Tratando de ser el tipo de persona intelectual y sofisticada que me enseñaste a valorar. Pero tus estándares son veneno. Están diseñados para excluir en lugar de incluir, para mantener las jerarquías en lugar de desafiarlas. Mi padre se puso de pie lentamente, con el rostro envejecido por las revelaciones de la noche. Margarita, creo que necesitas pedir disculpas. A ambos. Una disculpa no arreglará esto, dijo Leo en voz baja. El daño está hecho. Se ha hecho durante 15 años. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó mi madre, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué quieres de mí? Leo se quedó callado durante un largo momento, considerando la pregunta. Cuando finalmente habló, su voz era medida y tranquila. Quiero que entiendas lo que hiciste, no solo a mí,
sino a cada estudiante que alguna vez se sentó en tu clase y se sintió menos. Quiero que reconozcas que tus estándares académicos eran en realidad solo una forma de castigar a la gente por no encajar en tu molde. Hizo una pausa, mirándola directamente. Y quiero que sepas que, a pesar de tus mejores esfuerzos, gané. No porque te destruyera o me vengara, sino porque me convertí en alguien que construye en lugar de derribar, porque elegí ser todo lo que tú te negaste a ser. Las palabras finales se posaron sobre el comedor como una bendición, marcando el final de algo que había tardado 15 años en hacerse. Miré a mi alrededor la ruina de nuestra cena familiar. La comida fría, el vino derramado, las ilusiones destrozadas, y sentí algo que no esperaba: alivio. «Necesito irme», dije de nuevo, pero esta vez caminé hacia el lado de Leo en lugar de hacia la puerta. «Necesitamos irnos». Me miró con sorpresa, y algo que podría haber sido esperanza. «Ivy, no tienes que...» «Sí, tengo que hacerlo», dije con firmeza, porque quedarme aquí, fingiendo que esto no pasó, manteniendo una conversación educada mientras todos ignoramos la verdad, esa ya no es la persona que quiero ser. Me volví para enfrentarme a mis padres por última vez. Mi padre parecía destrozado, como un hombre que descubre que los cimientos de su casa se han estado pudriendo durante décadas. Mi madre parecía pequeña y derrotada, con las lágrimas marcando surcos a través de su maquillaje perfecto. «Los quiero», les dije a ambos, y lo sentí de verdad, pero ya no puedo pretender que el amor significa aceptar la crueldad. No puedo seguir poniendo excusas por un comportamiento que nunca aceptaría de nadie más. «¿A dónde irás?», preguntó mi padre en voz baja. «No lo sé», admití, «pero sé que no puedo quedarme aquí y actuar como si esto fuera normal, como si esto estuviera bien». Leo me tocó la mano suavemente. «¿Estás segura? Esta es tu familia, Ivy. Pase lo que pase entre tu madre y yo, lo que pasó entre tú y mi madre es que ella trató de destruir a un joven brillante y compasivo porque él amenazó su visión del mundo. Lo que pasó es que usó su poder para aplastar a alguien que merecía algo mejor. Lo que pasó es que ella reveló exactamente quién es, y yo lo he estado ignorando toda mi vida». Tomé su mano en la mía, sintiendo los callos de su trabajo, la fuerza en sus dedos, y lo que pasó es que, de alguna manera, a pesar de todo lo que te hizo, te convertiste en alguien que vale la pena amar, alguien que eligió sanar en lugar de herir, construir en lugar de destruir, alguien que mejora el mundo con solo existir en él. Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas. «Ivy, no te estoy eligiendo a ti por encima de mi familia», dije con claridad, para que no hubiera ningún malentendido. «Estoy eligiendo la integridad por encima de la comodidad. Estoy eligiendo la verdad por encima de la cortesía. Estoy eligiendo el tipo de persona que quiero ser por encima del tipo de persona que me criaron para ser». Los dejamos allí en el comedor, rodeados por los escombros de viejas mentiras y una ira más antigua. Mientras caminábamos hacia la puerta, podía oír a mi madre llorando y la voz suave de mi padre tratando de consolarla. Una parte de mí quería volver atrás, caer en los viejos patrones de suavizar las cosas y pretender que todo estaba bien. Pero la mano de Leo en la mía me anclaba a mi decisión. Este hombre que tenía todo el derecho a estar amargado y vengativo, en cambio, había elegido la compasión. Había convertido su dolor en propósito, sus heridas en sabiduría. Afuera, el aire nocturno se sentía limpio y fresco contra mis mejillas enrojecidas. Caminamos hacia su coche en silencio, ambos procesando el terremoto que acababa de remodelar nuestra relación y mi comprensión de mi propia familia. «Lo siento», dijo Leo cuando llegamos a su modesto Honda. «Sé que no era así como querías que fuera la noche». «No te disculpes», dije con firmeza. «No tienes nada que disculpar. Nada». Me miró por encima del techo del coche, con su expresión vulnerable a la luz de la farola. «Debería haberte dicho quién era tu madre cuando me di cuenta. Debería haber sido honesto desde el principio. Tal vez, estuve de acuerdo. Pero entiendo por qué no lo fuiste. Y, sinceramente, no estoy segura de que te hubiera creído si me lo hubieras dicho hace meses. Podría haber pensado que estabas mintiendo, o exagerando, o tratando de manipularme. Y ahora, pensé en la mujer que había visto esta noche, no en la pulida profesora o en la matrona de la sociedad, sino en la persona cruel que había debajo, que había tratado sistemáticamente de destruir los sueños de un joven. Pensé en todas las señales que había ignorado a lo largo de los años, todas las crueldades casuales que había racionalizado. Ahora sé que estabas diciendo la verdad, y sé que he estado ciega a quién es realmente mi madre durante la mayor parte de mi vida.
Condujimos por las calles tranquilas en un silencio contemplativo. El apartamento de Leo estaba en una parte de la ciudad que mi madre habría descrito como transitoria, un eufemismo para pobre pero en mejora. El edificio era viejo pero estaba bien mantenido, el tipo de lugar donde la gente trabajadora vivía vidas modestas y honestas. ¿Quieres subir?, preguntó cuando aparcamos. Podríamos hablar, o simplemente sentarnos, procesar lo que pasó. Asentí, sin confiar en mi voz. La noche me había dejado emocionalmente en carne viva, como si me hubieran puesto del revés, y luego me hubieran vuelto a juntar mal. Su apartamento era exactamente lo que esperaba, pequeño pero limpio, amueblado con piezas de segunda mano que se habían elegido por comodidad en lugar de por estilo. Libros por todas partes, por supuesto, textos académicos mezclados con novelas, colecciones de poesía y lo que parecían varias disertaciones de sus antiguos estudiantes. ¿Café?, ofreció. «¿Algo más fuerte? Vino, si tienes», dije, hundiéndome en su gastado pero cómodo sofá. Desapareció en la cocina y escuché los suaves sonidos de vasos tintineando, un corcho siendo sacado. Cuando regresó, me tendió una copa de vino tinto, nada elegante, pero lo suficientemente bueno. Así que, dijo, sentándose a mi lado con cuidadosa distancia entre nosotros. ¿A dónde vamos desde aquí?, era la pregunta que había estado temiendo y anticipando a partes iguales. ¿A dónde íbamos desde aquí? ¿Cómo avanzar cuando nuestra relación se había construido sobre una base de secretos y viejas heridas? No lo sé, admití. Una parte de mí siente que no te conozco en absoluto, como si el hombre del que me enamoré estuviera ocultando esta enorme parte de sí mismo. Leo asintió lentamente. Puedo entender eso, y tendrías razón, en cierto modo, lo estaba ocultando, no porque quisiera engañarte, sino porque es la parte más fea de mi historia. La parte en la que era débil y estaba roto y casi me rindo de todo lo que creía. Pero no te rendiste, señalé. Te defendiste. Demostraste que ella estaba equivocada. Con el tiempo. Pero durante mucho tiempo, la creí. Durante meses después de que terminara esa clase, anduve pensando que tal vez ella tenía razón. Tal vez solo me estaba engañando a mí mismo. Tal vez no pertenecía a los espacios académicos. Tal vez debería estar agradecido por las migajas que me daban en lugar de exigir algo mejor. Tomó un sorbo de vino, con los ojos distantes con un viejo dolor. Lo peor ni siquiera fue el suspenso ni las amenazas a mi beca. Lo peor fue cómo me hizo dudar de mí mismo, cómo plantó esta voz en mi cabeza que cuestionaba cada logro, cada éxito, cada momento de confianza que intentaba construir. Pero lo superaste, dije suavemente, con ayuda, mucha ayuda, terapia, profesores de apoyo, amigos que me recordaron quién era cuando me olvidé. Me llevó años silenciar esa voz, e incluso ahora, a veces escucho ecos de ella. Dejé mi copa de vino y me volví para mirarlo de frente. Leo, necesito que entiendas algo. Lo que mi madre te hizo es imperdonable. Fue cruel y estaba mal, y es todo lo que odio del elitismo académico. Pero lo que hiciste con ese dolor, cómo lo convertiste en algo que ayuda a otras personas, eso es extraordinario. Solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, dijo en voz baja. No, hiciste más que eso. Podrías haberte amargado. Podrías haber decidido que si el sistema era cruel contigo, tú serías cruel de vuelta. En cambio, te convertiste en alguien que hace guardia, asegurándose de que ningún otro chico se enfrente a lo que tú te enfrentaste solo. Me miró entonces. Realmente me miró, y vi algo cambiar en su expresión. ¿Sabes qué pensé cuando te conocí por primera vez?, preguntó. ¿Que probablemente era otra mocosa académica privilegiada? Se rió suavemente. En realidad no. Pensé que eras la profesora más genuinamente apasionada que había conocido. La forma en que hablabas de tus alumnos, la forma en que te iluminabas cuando describías cómo ayudabas a un chico con dificultades a entender finalmente un concepto, me recordó por qué quería convertirme en educador en primer lugar. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. En todo el caos de la noche, casi había olvidado que así fue como empezamos. Dos personas que se preocupaban profundamente por la educación, por ayudar a los jóvenes a encontrar sus voces y sus caminos. Me enamoré de tu dedicación antes de enamorarme de ti, continuó. La forma en que veías potencial en cada estudiante, la forma en que te negabas a descartar a nadie, era todo lo que tu madre no era. Pero sabías quién era ella, dije. Sabías que yo era su hija. Lo sabía, y me aterrorizaba, porque tenía miedo de que tal vez la manzana no cayera lejos del árbol. Tal vez debajo de toda esa pasión y amabilidad resultara ser como ella,
La admisión escoció, pero no pude culparlo por ello. Si nuestras posiciones se hubieran invertido, probablemente habría preguntado lo mismo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Tú, todos los días, de 100 pequeñas maneras. La forma en que hablabas de tus alumnos de entornos difíciles, con respeto, no con lástima. La forma en que adaptabas tu estilo de enseñanza para los niños con dificultades de aprendizaje, en lugar de simplemente descartarlos como perezosos. La forma en que gastabas tu propio dinero en materiales para los estudiantes que no podían pagarlos. Extendió la mano y le dejé tomarla. Te convertiste en profesora por todas las razones correctas, Ivy. No para mantener alguna jerarquía académica o proteger los estándares institucionales, sino para ayudar genuinamente a los niños a aprender y crecer. Te convertiste en todo lo que ella pudo haber sido, pero eligió no ser. Sus palabras asentaron algo dentro de mí que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba inquieto. Durante años, había estado tratando de estar a la altura del ejemplo de mi madre, de ser el tipo de intelectual y educadora que me había enseñado a valorar, pero me había estado midiendo con un estándar corrupto, tratando de emular a alguien cuyas motivaciones eran fundamentalmente egoístas. También tengo algo que confesar, dije en voz baja. Leo levantó una ceja, esperando. ¿Recuerdas cuando me contaste sobre tu trabajo con los niños en acogida? Sobre el adolescente que salió del sistema pero que aún te pedía consejos sobre las solicitudes universitarias? Asintió. Quería contárselo a mi madre. Pensé que le impresionaría tu dedicación. Tal vez incluso se sentiría orgullosa de que saliera con alguien que se preocupaba tanto por la educación. Pero cuando lo mencioné, ella solo hizo este comentario despectivo sobre cómo algunas personas se sienten atraídas por causas perdidas. La mandíbula de Leo se tensó casi imperceptiblemente. Debería haberla callado, continué. Debería haberte defendido, haber defendido a los niños con los que trabajas. En lugar de eso, simplemente cambié de tema porque no quería lidiar con el conflicto. Ivy, he sido cómplice, dije, las palabras saliendo a borbotones. Quizás no activamente cruel como ella lo fue contigo, sino cómplice en mantener un sistema que juzga el valor de las personas en función de sus circunstancias. Cada vez que me quedé callada cuando ella hizo comentarios clasistas, cada vez que racionalicé su comportamiento como altos estándares, en lugar de reconocerlo como prejuicio, fui parte del problema. Leo se quedó callado durante un largo momento, considerando mis palabras. Era su hija, dijo finalmente. Es difícil ver con claridad cuando estás dentro del sistema, cuando desafiarlo significa desafiar todo lo que te enseñaron a creer. Eso no es una excusa, dije con firmeza. Soy profesora, deberías saberlo mejor, lo sé mejor, pero estás aprendiendo, estás creciendo, eso es lo que importa. Miré a mi alrededor su pequeño apartamento, a la evidencia de una vida vivida con propósito e integridad, y me sentí avergonzada de mi propia existencia acomodada. Mi espacioso apartamento en la buena zona de la ciudad, pagado con dinero familiar, mi ropa de diseñador y mi coche caro, símbolos de un privilegio que nunca había cuestionado. Necesito mejorar, dije, no solo en cómo te veo o en cómo respondo a mi madre, sino en cómo vivo mi vida, en lo que elijo hacer con las ventajas con las que nací. ¿Qué quieres decir? Pensé en los adolescentes con los que Leo trabajaba, en las barreras a las que se enfrentaban y que yo nunca había tenido que considerar, en los niños de mi propia clase, que volvían a casa a neveras vacías y viviendas inestables, mientras yo volvía a casa a la comodidad y la seguridad. Quiero decir que necesito descubrir cómo usar mi privilegio para algo más que solo mantenerlo. Tengo ventajas, conexiones familiares, estabilidad financiera, capital social. Debería estar usando esas cosas para ayudar a nivelar el campo de juego, no solo para hacer mi propia vida más fácil. La expresión de Leo se suavizó. Ya ayudas. Tu enseñanza. Enseñar es solo el principio. Le interrumpí. Lo que dijiste esta noche sobre 300 niños entrando en la universidad, ese es el tipo de impacto que debería estar teniendo. No solo enseñar literatura a quien termine en mi clase, sino trabajar activamente para asegurarme de que más niños tengan acceso a esas clases en primer lugar. Nos sentamos en un cómodo silencio durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El vino me había relajado, pero más que eso, la honestidad lo había hecho. Por primera vez en meses, sentí que estaba viendo con claridad, viendo a Leo, viéndome a mí misma, viendo el mundo que quería ayudar a crear. ¿Puedo preguntarte algo? Dije finalmente. Lo que quieras. Esta noche cuando te enfrentaste a mi madre, ¿fue todo lo que esperabas?
Leo consideró la pregunta con cuidado. Sí y no, dijo finalmente. Sí, porque finalmente pude decirle exactamente lo que costó su crueldad. Pude hacerle saber que no me rompió, que sobreviví y prosperé a pesar de sus mejores esfuerzos para destruirme. ¿Y no? No, porque ver su reacción, ver lo pequeña y asustada que parecía cuando se quitó la máscara, no se sintió como una victoria, simplemente se sintió triste. Entendí lo que quería decir. La mujer que habíamos dejado llorando en ese comedor no era la poderosa e intimidante profesora que había aterrorizado a un joven estudiante hace 15 años. Era solo una persona asustada que había construido su identidad sobre el mantenimiento de la superioridad sobre los demás, y que acababa de ver cómo toda esa base se desmoronaba. ¿La perdonas?, pregunté. Leo se quedó callado tanto tiempo que me pregunté si había escuchado la pregunta. Cuando finalmente habló, su voz era reflexiva. No sé si el perdón es la palabra correcta. No excuso lo que hizo, y no creo que merezca la absolución sin reconocer el daño que causó, pero tampoco siento odio por ella. Ese veneno me estuvo comiendo por dentro durante demasiados años. ¿Qué cambió? La terapia, sobre todo, y el tiempo, y la comprensión de que la mejor venganza contra alguien que trató de convencerte de que no importabas era construir una vida que demostrara que estaban equivocados. Se volvió hacia mí entonces, con sus ojos oscuros serios. Pero hay algo más que necesito que sepas, Ivy. Algo que debería haberte dicho hace meses. Mi corazón se apretó. ¿Qué? Conocerte, enamorarme de ti. Eso lo cambió todo para mí. Durante todos esos años, pensé que estaba llevando este dolor y esta rabia por un propósito, que algún día tendría mi momento de confrontación y justicia, y de alguna manera sanaría la herida que ella dejó. ¿Pero no fue así? Sí, pero no de la manera que esperaba. La curación no vino de enfrentarla, vino de amarte, de ver que no todo el mundo de tu mundo es como ella, de descubrir que el privilegio no corrompe automáticamente, que la educación puede tratar de levantar a las personas en lugar de hundirlas. Las palabras me golpearon como una fuerza física. Leo, me salvaste, Ivy, no de tu madre, ya me había salvado de ella hace años, sino del cinismo que estaba carcomiendo lentamente mi fe en las personas. Me recordaste que hay educadores que realmente se preocupan por sus alumnos, que hay personas con ventajas que quieren usarlas de forma responsable. Sentí que las lágrimas me picaban en las esquinas de los ojos. Te amo, dije simplemente, porque era la única respuesta que importaba. Yo también te amo, respondió, más de lo que jamás imaginé. Por eso necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. De acuerdo. ¿Puedes perdonarme por no decirte la verdad desde el principio? ¿Puedes entender por qué tenía miedo de decirte quién era realmente tu madre? Lo pensé, realmente lo pensé. El engaño dolió, sí. Los meses de conocimiento oculto se sintieron como una traición a la confianza que habíamos construido. Pero debajo de todo eso, había una verdad más profunda. Había estado protegiendo no solo a sí mismo, sino a mí. Había estado tratando de darnos la oportunidad de enamorarnos sin el peso de viejas heridas y secretos familiares aplastando todo antes de que pudiera florecer. Puedo perdonarte, dije finalmente, pero necesito que me prometas algo, lo que quieras. No más secretos, no más protegerme de verdades difíciles. Si vamos a hacer esto, si vamos a construir una relación real, tiene que basarse en una honestidad completa, incluso cuando la verdad es fea, o complicada, o dolorosa. Lo prometo, dijo sin dudarlo, y yo prometo lo mismo. No más poner excusas por comportamientos que sé que están mal. No más quedarme callada cuando debería hablar. No más complicidad disfrazada de cortesía. Nos dimos la mano solemnemente, como negociadores sellando un tratado. Entonces Leo sonrió, la primera expresión genuinamente feliz que había visto en toda la noche. ¿Y esto dónde nos deja?, preguntó. Nos deja con una elección, dije. Podemos dejar que esta noche nos destruya, dejar que las revelaciones y las confrontaciones creen una brecha entre nosotros que no podamos superar, o podemos usar esto como una base para construir algo más fuerte. ¿Qué clase de base? Pensé en la noche, en todo lo que se había revelado, destruido y reconstruido, en el hombre sentado a mi lado que había convertido su peor experiencia en su mayor fortaleza, en la mujer en la que quería convertirme, inspirada por su ejemplo. Una base de verdad, dije, y un propósito compartido, y la comprensión de que el amor no se trata solo de sentirnos bien juntos, sino de ayudarnos mutuamente a convertirnos en las personas que estamos destinados a ser.
Leo me tendió la mano entonces, atrayéndome contra su lado. Inhalé su aroma familiar. Sentí el ritmo constante de los latidos de su corazón contra mi mejilla, y supe que pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos. 3 meses después, me paré frente al espejo en el baño de Leo, ajustando el cuello de mi blusa e intentando calmar mis nervios. Hoy era el día que había estado planeando durante semanas, desde aquella terrible y maravillosa noche en que todo cambió. «No tienes que hacer esto», dijo Leo desde el marco de la puerta, su reflejo uniéndose al mío en el espejo. «Sí, tengo que hacerlo», dije con firmeza. Debería haberlo hecho hace 15 años, pero tenía 12 y no entendía lo que estaba viendo. Debería haberlo hecho el año pasado cuando empecé a dar clases y empecé a entender mejor el sistema. Debería haberlo hecho hace 3 meses cuando me contaste la verdad, pero lo estás haciendo ahora, señaló con suavidad. Eso es lo que importa. Me volví para mirarlo, a este hombre que me había enseñado que la integridad no consistía solo en evitar el mal, sino en elegir activamente el bien, incluso cuando era difícil. «¿Estás seguro de que no quieres venir conmigo?», pregunté. «Esto ya no se trata de mí», dijo. «Esto se trata de que tú hagas lo que sabes que es correcto, y necesitas hacerlo sola, para tu propia tranquilidad». Tenía razón, por supuesto. Esta conversación tenía que suceder sin él allí, sin el espectro de viejas heridas y agravios más antiguos complicando las cosas. Se trataba de mi relación con mi madre, de la mujer en la que estaba eligiendo convertirme. El viaje a casa de mis padres se sintió a la vez eterno e instantáneo. Una parte de mí esperaba que nadie estuviera en casa, que pudiera posponer esta confrontación indefinidamente. Pero el coche de mi madre estaba en el camino de entrada, y cuando llamé al timbre, ella contestó casi de inmediato. «Ivy», dijo, la sorpresa y la esperanza luchando en su voz. «No te esperaba. Necesitamos hablar», dije simplemente. Se hizo a un lado para dejarme entrar, y noté lo mucho que parecía haber envejecido en solo 3 meses. Su pelo estaba menos perfectamente peinado, su maquillaje más sutil, su ropa más informal de lo que nunca la había visto. Parecía, por primera vez en mi memoria, una mujer corriente en lugar de una académica intimidante. «Tu padre está en la oficina», dijo mientras nos instalábamos en el salón. «Ha estado trabajando hasta tarde mucho últimamente», asentí, sin sorprenderme. Las revelaciones de aquella cena habían sacudido la fe de mi padre en todo lo que creía saber sobre su esposa. Estaban en terapia. Había oído por amigos de la familia, tratando de reconstruir la confianza que había sido dañada por décadas de ceguera deliberada. «¿Cómo estás?», preguntó mi madre con cuidado, como si temiera la respuesta. «Estoy bien», dije. «Leo y yo estamos bien». Se estremeció ligeramente al oír su nombre, pero asintió. «Me alegro. A pesar de todo, me alegro de que seas feliz». «¿Lo estás?», pregunté. «¿Te alegras de que sea feliz? ¿O solo dices lo que crees que quiero oír?». Mi madre se quedó callada durante un largo momento, estudiando sus manos. «Ambas cosas, creo. Quiero que seas feliz, Ivy. Siempre he querido eso. Pero también me temo que mi felicidad llegue a costa de nuestra relación». «No tiene por qué ser así», dije con cuidado. «Pero eso depende de lo que estés dispuesta a reconocer, de lo que estés dispuesta a cambiar». «He estado pensando en esa noche», dijo en voz baja, «en lo que dijo Leo, en lo que dijiste, en el tipo de profesora que era, en el tipo de persona en la que me convertí. Y creo que perdí de vista por qué me convertí en profesora en primer lugar. En algún momento del camino, enseñar dejó de tratarse de ayudar a los estudiantes a aprender y pasó a tratarse de demostrar lo lista que era, lo importante que era, lo superior que era a las personas que me rodeaban. Era más autoconocimiento de lo que esperaba, y me dio esperanza». «¿Qué cambió?», pregunté. «Tú», dijo simplemente. «Viendo que te marchabas esa noche, viendo la decepción en tus ojos, me obligó a mirarme a mí misma con honestidad por primera vez en años, y no me gustó lo que vi». Me miró entonces, y vi lágrimas en sus ojos. «He estado haciendo voluntariado», dijo en voz baja. «¿Voluntariado?». «En el Instituto Comunitario del Centro, dando clases particulares a estudiantes en composición básica y técnicas de estudio. Muchos de ellos son los primeros de sus familias en asistir a la universidad. Están trabajando en varios empleos, manteniendo hijos, superando obstáculos a los que yo nunca tuve que enfrentarme». La miré con sorpresa. «¿Estás dando clases particulares en el Instituto Comunitario?». 3 días a la semana. En realidad, fue idea de Leo. ¿Idea de Leo? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Me llamó un mes después de aquella cena.
Dijo que había estado pensando en nuestra conversación y tenía una sugerencia sobre cómo podría empezar a enmendar las cosas. Sentí un destello de irritación. Leo y yo habíamos acordado una honestidad completa, pero no había mencionado que se pusiera en contacto con mi madre. ¿Qué dijo? Dijo que la mejor manera de expiar el uso de la educación como arma era usarla como herramienta de justicia en su lugar. Sugirió que encontrara formas de ayudar a estudiantes como él solía ser, en lugar de seguir derribándolos. La voz de mi madre era firme, pero podía oír la emoción debajo. Y dijo algo más. Dijo que el perdón no era algo que pudiera darme, porque aún no me lo había ganado. Pero dijo que si hablaba en serio de hacer las paces, había cientos de estudiantes que necesitaban que alguien creyera en ellos de la forma en que yo debería haber creído en él. Me senté en mi silla, procesando esta información. Leo nunca había mencionado contactar a mi madre. Nunca dijo nada sobre animarla hacia la redención, pero era exactamente el tipo de cosa que haría. Ofrecer un camino hacia adelante, en lugar de dejar que alguien se ahogara en sus errores. ¿Cómo te ha ido?, pregunté. ¿Con las clases particulares? Humillante, dijo mi madre de inmediato. Estos estudiantes son mucho más valientes de lo que yo fui. Persiguen la educación a pesar de las dificultades económicas, las obligaciones familiares, las barreras sociales. Me recuerdan de qué se supone que se trata la educación, y me están enseñando cosas que nunca aprendí en la escuela de posgrado, sobre la resiliencia, sobre la determinación, sobre la diferencia entre la inteligencia y la oportunidad. Hizo una pausa, pareciendo reunir su coraje. Hay una joven llamada María que me recuerda a Leo a esa edad. Brillante, apasionada, llena de ideas que desafían el pensamiento convencional. El tipo de estudiante que yo habría, el tipo de estudiante que intenté aplastar cuando enseñaba. Pero ahora no. Ahora trato de nutrir ese fuego en lugar de extinguirlo. Trato de ser la profesora que debería haber sido todo el tiempo. Sentí algo moverse dentro de mi pecho, un aflojamiento de la ira que no me había dado cuenta de que aún llevaba. Estoy orgullosa de ti, dije, y lo sentí de verdad. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas de nuevo. ¿De verdad? ¿De verdad? Se necesita coraje para admitir que te equivocaste, y aún más coraje para tratar de enmendarlo. No sé si alguna vez podré enmendarlo, dijo en voz baja. El daño que le hice a Leo, a otros estudiantes a lo largo de los años, no puedo deshacerlo. No, estuve de acuerdo. No puedes, pero puedes asegurarte de que no vuelva a suceder. Puedes usar el resto de tu vida para construir en lugar de destruir. Nos sentamos en un cómodo silencio durante un rato, ambas procesando los cambios que habían ocurrido en los últimos meses. Ivy, dijo mi madre finalmente, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo. De acuerdo. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme? No solo por lo que le hice a Leo, sino por todas las formas en que distorsioné tu comprensión del mundo, por enseñarte a ver a las personas como categorías en lugar de individuos. Era la pregunta que había estado temiendo y anticipando a partes iguales. ¿Podía perdonarla? ¿Quería hacerlo? Creo que el perdón es un proceso, dije con cuidado, no un destino. Puedo ver que realmente estás tratando de cambiar, y eso significa algo. Pero la confianza tiene que reconstruirse lentamente, a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Entiendo. Y necesito que entiendas otra cosa. Mi relación con Leo no va a cambiar porque estés enmendando las cosas. No voy a quererlo menos ni me voy a distanciar de él para que te sientas más cómoda. No te lo pediría, dijo mi madre rápidamente. Él es un buen hombre, Ivy. El tipo de hombre que debería haber reconocido y nutrido cuando era mi estudiante en lugar de tratar de destruirlo. Sí, lo es, dije simplemente. Y te ama. Realmente te ama. Eso era obvio incluso en medio de toda esa rabia y dolor. Sonreí a pesar de mí misma. ¿Cómo pudiste darte cuenta? La forma en que te miraba cuando lo defendías, la forma en que trató de protegerte de lo peor de la confrontación, a pesar de que tenía todo el derecho a dejar que me vieras en mi peor momento. Mi madre hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Podría haber usado su relación contigo para hacerme más daño. Podría haberte puesto en mi contra por completo, envenenado nuestra relación como venganza por lo que le hice. En cambio, está fomentando la reconciliación. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Era cierto, me di cuenta. Leo podría haber usado mi amor por él como un arma contra mi madre. Podría haber exigido que eligiera bandos y la excluyera por completo de mi vida. En cambio,
Había trabajado silenciosamente para crear oportunidades de curación, de crecimiento, de la posibilidad de redención. Voy a casarme con él, dije de repente, las palabras sorprendiéndome tanto como sorprendieron a mi madre. ¿Te ha pedido matrimonio? Todavía no, pero lo hará, y cuando lo haga, voy a decir que sí. Mi madre asintió lentamente. Bien, deberías casarte con él. Deberías construir una vida con alguien que saque lo mejor de ti, que te desafíe a ser mejor de lo que creías posible, incluso si eso significa que tu yerno será alguien a quien una vez intentaste destruir. Especialmente por eso, dijo mi madre en voz baja, significa que tendré un recordatorio diario de la persona que solía ser y de la persona en la que estoy tratando de convertirme. Significa que nunca podré olvidar el costo de la crueldad o el poder de la redención.